han enviado sus alternativas de elección. Se les ha mandado dos alternativas, tanto para el lunes como el martes. Quienes no estén de acuerdo con el cambio, lo pongan no. Y si están de acuerdo con el cambio, entonces directamente van a ir marcando a qué días cree que serían adecuado cambiar estos horarios, tanto del lunes como del martes. Si se ratifica lo que se había previsto en una primera instancia, solo se estaría cambiando el horario del martes. Ahora, si existen varias personas que tienen choques el lunes, entonces vamos a ver una alternativa para cambiar ambos horarios. Muy bien. Entonces, vamos avanzando en la materia. La anterior clase habíamos hablado de lo que son las organizaciones no gubernamentales y habíamos visto algunos aspectos relacionados con, ¿no? Y decíamos que las organizaciones no gubernamentales estaban constituidas por entidades de orden, sobre todo no lucrativo, es decir, de apoyo únicamente, que tienen como objetivo orientarse a mejorar las condiciones en el lugar donde van a realizar algún tipo de inversión o intervenir. En ese sentido, habíamos visto que existen algunos tipos de organizaciones que tienen estas características. Por ejemplo, habíamos hablado de que existen organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo es de desarrollo, cuyo objetivo es aportar, les decía, en el mejoramiento de las condiciones económicas, sobre todo, de los países donde realicen su trabajo. De manera que estas ONGs de desarrollo, sobre todo aportan a lo que es el tema de desarrollo económico local, es decir, aportan en políticas, aportan en programas y proyectos que van a orientarse al desarrollo productivo en diferentes ámbitos, agrícola, pecuario, infraestructura, en el tema de, inclusive en algunos casos les dan capital a quienes están emprendiendo algún tipo de actividad económica que va a garantizar la generación de empleos, de manera a estas entidades para que puedan mejorar su actividad productiva. De la misma manera, hay ONGs que están en el orden social. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir a identificar población vulnerable. Considérese por población vulnerable aquella población que tiene algún nivel de riesgo, ¿no? Niños, adultos mayores, mujeres en etapa de embarazo, personas que pueden tener algún nivel de riesgo para su seguridad. Entonces, aportan desde esas perspectivas y van generando algunas organizaciones, programas, proyectos también, que van a ir aportando a la formación de los jóvenes, por ejemplo, que no tienen acceso a la educación, a la salud o algún otro tipo de beneficio. Y también aportan en el tema de garantizar niveles de atención a población que a veces no tiene acceso a estos servicios, como es el tema de las personas de la tercera edad, personas en situación de calle, algún otro tipo de personas que tengan algún nivel de discapacidad, etcétera. Entonces van apoyando en ese tema a los países donde están interviniendo, ¿no? También tenemos ONGs que se orientan en relación al resguardo de los derechos humanos. Es muy importante esta acción, les decía, en países donde se está generando un nivel de violencia alto, en el que se puede estar vulnerando el derecho de las personas. A ver, hoy en día, ¿dónde se está viendo este tipo de problema muy seriamente? Hace aproximadamente 15 días se ha estado Pakistán, viendo. María Isabel, dígame. a lo que estoy viendo, esos problemas se han hecho pasado en los talibanes, los afganistanes, ¿no es verdad? Exacto, ¿qué está ocurriendo entre estos países? Bueno, lo que se han puesto 29 reglas, o se podría decir reglas o decretos, que lo han puesto que a las mujeres no hayan prohibido demasiados derechos, que no es para cualquier país, no sería bueno. O sea, han prohibido que las mujeres estudien, eso es lo más
malo, digamos. Bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien, sí, ¿no? Están generando un nivel de conflicto serio en estos países. Raúl también creo que quería participar. Listen, Adelante, Raúl. Buenas tardes. claro, sí, y juntamente con el artículo que nos envió Listen, que se está observando es justamente la discriminación hacia el género femenino, ¿no? Y llama la atención también que este tipo de organismos hasta el momento no se hayan, digamos, no se han mostrado. Hasta hace algunos días se veía que más bien los Estados Unidos habían enviado aviones para poder seguir evacuando más que todas las mujeres y a los niños. Esa es la situación que está viviendo el país de Afganistán. Efectivamente, ¿no? Estos países actualmente se encuentran en una situación, digamos, posterior a una situación de conflicto bélico entre ellos. Ha habido un país que se ha visto sometido y otro país que ha ido a imponer nuevas reglas, nuevos criterios para quienes no se han enterado. Y es bueno que lo veamos porque es una noticia de todos los días desde hace poco. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido de que los talibanes tenían una normativa específica en cuanto a cómo generar su orden político. Un orden político bastante extremo, bastante discriminatorio para sobre todo las mujeres, sin ir más allá además de que aquellas personas que están en contra de su ideología, de su religión, etcétera, también son objeto de avasallamiento en cuanto a sus derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora que digamos que ya se ha generado el sometimiento en cuanto al tema de autoridad por parte de ellos, en Afganistán se está viendo un alto grado de violencia para con aquellas personas que no están de acuerdo con sus perspectivas políticas y también están imponiendo criterios que para ellos seguramente es normal, pero sin embargo, a países como el nuestro, por ejemplo, en el que tenemos igualdad en la equidad de género, ya resulta agresivo, ¿no? El hecho de que a una mujer no se le deje estudiar, no se le deje andar libremente por la calle y algunos otros aspectos más que van a ir a coartar su libertad, entonces están en contra de lo que hoy en día nosotros conocemos como normal, ¿verdad? Es increíble que a estas alturas del desarrollo humano todavía haya personas que tengan estas ideas tan negativas en cuanto al desarrollo, ¿no? Cuando una parte de la humanidad está luchando por mejorar las condiciones de desarrollo, de inclusión, de aporte para poder beneficiar a todos, hoy en día se está viendo una triste realidad de que hay países que todavía enfrentan estas condiciones tan conflictivas, ¿no? Y evidentemente ahí es donde sobre todo estas ONGs consideradas de derecho humano tienen que involucrarse. Entre ellas están, por ejemplo, la Organización Internacional de los Derechos Humanos, que es la entidad que tiene mayor actividad, si se quiere, en este tipo de contingencias bélicas y en esta etapa, ¿no? En la que ya se han dado las condiciones, pero eso no significa de que por más que se hubieran dado algunas condiciones de un país sobre otro, de todas maneras se tiene que aprender a respetar los derechos humanos, porque estos no son privilegio ni del ganador ni del perdedor. Estos son privilegios de todos los seres humanos en el mundo y es así como se han ido generando las obligaciones en todos los países de cumplimiento de los derechos humanos para con todos los ciudadanos, ¿no? Sea del orden político, social, religioso que fueran, de todas maneras tienen que tener respeto por esta capacidad y característica del ser humano en el planeta Tierra. Y es por eso que se ha generado, por ejemplo, esta Organización Internacional de Derechos Humanos, para dar garantía a todos los seres humanos a tener, a poder
dar respeto a los derechos que tiene cada ser humano, ¿no? Y entre ellos, sin duda, la vida, la libertad de expresión y muchos otros. Entonces, es un claro ejemplo de que se requiere, digamos, la intervención de este tipo de organizaciones no gubernamentales en estos sucesos, sobre todo, ¿no? Donde evidentemente se están generando esto. Ahora, sin embargo, no es exclusivo de estos países, sino que hay países como el nuestro, por ejemplo, en el que todavía se está generando algún tipo de vulneración de los derechos humanos, en condición política, en condición social, en condición económica, inclusive. Es lamentable saber, hace poco, no sé si ustedes lo escucharon, se ha descubierto una granja en una localidad de Chuquisaca en la que todavía había niveles de esclavitud para con las personas que estaban trabajando en el lugar, de manera que se les, de alguna manera, extorsionaba para que estas personas pudieran brindar los servicios en la producción agropecuaria a cambio de una vivienda. Pero no se les dejaba salir del lugar, de manera que ellos eran propiedad prácticamente del territorio en el que prestaban su actividad. Y lo único que se les garantizaba era el derecho a la alimentación y al lugar donde vivir. Entonces, eso es un grado de esclavitud que se está enfrentando, ¿no? También hemos debido escuchar algunas noticias en cuanto a, por ejemplo, algunos compatriotas que han ido a Argentina a trabajar en condición de alto nivel de presión en estas maquilas, en las que se les contrata, se les encierra en galpones y no se les deja hacer otra actividad, ¿no? Sino exclusivamente ellos están ahí para trabajar, en el mismo lugar se les da un lugar a veces muy lamentable en cuanto a acceso a servicios para que puedan ellos llevar adelante su actividad, y esa es una condición también de esclavitud. Entonces, eh, se dan cuenta de que a pesar de que han habido un nivel de evolución en cuanto al pensamiento, en cuanto al criterio y demás, sin embargo, hoy en día todavía podemos lamentablemente observar estos ejemplos que dejan mucho, ¿no? En cuanto a nuestra pregunta, ¿será que hemos evolucionado? ¿Será que nos hemos desarrollado realmente como humanidad? Y la pregunta nuevamente, ¿no? Entonces, el entorno social que nosotros tenemos, todo aquello que ocurre, ¿es una construcción social o no? ¿A qué se le ve como normal? ¿A qué no se le ve como normal? En el país, por ejemplo, de donde vienen los talibanes, ya se había establecido el criterio de normalidad en cuanto a las condiciones en las que se tiene a las mujeres. Y eso no es algo novedoso, eso es algo de hace muchísimos años. ¿Alguien ha luchado por el derecho de esas mujeres? ¿Alguien en nuestro país lucha, por ejemplo, por el derecho de los niños para que todos los niños tengan derecho a la educación hasta un nivel de profesionalización? ¿Alguien lucha por ustedes para que no se queden en un nivel únicamente de preparación universitaria y puedan acceder a un nivel de especialidad? ¿Alguien lucha por el resto de las condiciones negativas que vemos en nuestro entorno? Entonces hay que cuestionarnos, ¿no? Porque esa es la capacidad que tenemos nosotros como parte de esta sociedad, como parte de este entorno. Cuestionar, saber, eso está pasando en otro país. ¿Será que solo va a ocurrir en ese país? ¿O será que en alguna medida también vemos eso en Bolivia? Entonces tenemos que aprender nosotros a cuestionar y a analizar todos estos todas estas noticias que ustedes van a presentar como parte de una tarea, pero como les decía, no quisiera que sea un ejercicio que se haga durante este semestre, durante esta materia o eventualmente solamente por esta temporada, sino que sea un ejercicio siempre en ustedes, porque cada uno tiene una obligación de aportar en esta construcción de la realidad. La realidad es una construcción social desde la perspectiva en que las cosas positivas se ven siempre como positivas si la persona no es capaz de generar un análisis. Ya les decía, ¿no es cierto? Y nos decía uno de los autores, vamos a ser capaces de autogobernarnos nosotros y para autogobernarnos tendría que tener la capacidad de evaluar, de dar una crítica en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Sería increíble
que un grupo de ustedes se reúna y pueda generar, por ejemplo, una organización gubernamental, una fundación, algo que aporte a aquellos que tienen algún nivel de problemas, probablemente no en gran medida, pero sin duda alguna, cualquier aporte, así sea pequeño como un grano de arena, va a hacer la diferencia, ¿no? Para algunas personas. Muy bien. Entonces, me alegra mucho que haya quienes estén al tanto de las noticias y que no estén indiferentes en cuanto a lo que está ocurriendo en un entorno. Y saber también que hay organizaciones a nivel internacional que prestan atención a estos aspectos, ¿no? Así como veíamos en un principio, el tema de desarrollo es un aspecto sin duda importante, porque el hecho de tener un trabajo, el hecho de tener condiciones óptimas para poder desarrollar una actividad productiva, sin duda va a aportar a los países y a los lugares donde estas entidades van a prestar ayuda. Lo mismo va a ocurrir con el tema social. Muchos países no se encuentran en condiciones de aportar a su población vulnerable y garantizarle condiciones dignas, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Entonces, es importante que haya habido alguien a nivel internacional que se hubiera puesto en esta tarea y además ha enfocado sus trabajos, sus esfuerzos y los recursos que recogen en beneficio de otros países que tienen menores condiciones en este sentido. En el caso de los derechos humanos, de la misma manera, ¿no es cierto? Ocurre que hay entidades que están tratando de velar por este tema y hemos visto un ejemplo claro de una vulneración como es este tema de Afganistán. Por otro lado, también estamos hablando del tema ambiental. En el caso del medio ambiente, ocurre también que hay países que no tienen las suficientes condiciones o no se está tomando atención en la medida necesaria para poder cuidar lo que es el medio ambiente. ¿Qué será el medio ambiente? ¿A qué se llama medio ambiente? A ver, vamos a ir preguntando, vamos a ir viendo quiénes están pasando clases el día de hoy con nosotros. Alex Jacinto, ¿se encuentra, Alex? Sí, Lice, aquí, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Cuénteme, ¿qué será medio ambiente, Alex? Bueno, podemos señalar que el medio ambiente es un conjunto de componentes no físicos, a ver, químicos mm, que reúne a toda la población que estamos licenciados, un conjunto de elementos, licenciado, ya sea el suelo, agua, el aire o la energía, licenciado. Muy bien. ¿Y qué problemas se está viendo hoy en día con este componente tan importante? Eh, el cambio por ejemplo, del ambiente, la calor, pues, licenciada, que en estos últimos tiempos ya no es lo mismo la calor que hace aquí en la ciudad de Potosí, pues, se podría decir, ¿no? También podría ser la escasez de agua, ¿no, licenciada? Que cada año que estamos más, el agua reduce, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar al criterio de su compañero? Muchas gracias. A ver, ¿quién más puede aportar sobre este criterio? Licenciada, Adelante, Nancy. aportando a lo que dice el compañero, se puede ver que por el cambio climático, aquí en Bolivia, ¿no? En Santa Cruz, existen incendios forestales y lo que está causando el humo es que las personas no puedan caminar en las calles. También se ha podido ver en Haití que ha ocurrido sismos y yo pienso que eso es por el cambio climático también, ¿no? Exactamente. Y muchas gracias a Alex y Nancy. Muy interesante, ¿no? El análisis que podemos hacer en cuanto al medio ambiente. A ver, vamos a hablar con alguien más. Ingrid Cayo, ¿estará usted, Ingrid? Licenciada, sí.
¿Cómo está? Buenas tardes, Ingrid. Licenciada. Usted conoce también estos problemas, ¿no? Que se están generando por el tema de afectación del medio ambiente. Sí, ¿Usted cree que es responsable de estos problemas? ¿Usted habrá aportado en algo para que se haga más grande el agujero de ozono, para que haya cambio climático? ¿Qué en opina? lo personal, cada uno de nosotros somos parte también de esto, porque al consumir nosotros lo que es tal vez los descartables, las bolsas, aportamos, ¿no? A que también influimos en el tema del medio ambiente, licenciada. Muy bien, Ingrid. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, miren, al hablar de medio ambiente, evidentemente estamos tratando de algunos aspectos que hacen a la vida del ser humano, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Por ejemplo, estamos hablando del suelo, el lugar donde nosotros habitamos, del que dependemos para la alimentación. Que este suelo no sea desértico, ¿no? Que no genere niveles de, de incapacidad para la producción. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Suelos fértiles que nos garanticen a largo plazo la producción de alimentos, alimentos para nosotros y para los animales, de manera que también podamos contar con producción pecuaria como parte de nuestra alimentación. Entonces, muy importante el recurso suelo, ¿no? El recurso aire, la contaminación en el aire. Nosotros nos vemos afectados, aunque no lo sabemos, sin embargo, por ejemplo, en la ciudad de Potosí hay altos niveles de contaminación por el tema del aire, por relación al tema de la minería. Entonces, por eso hay zonas, por ejemplo, que tienen mayor nivel de afectación en cuanto a enfermedades respiratorias. Una de las variables que se considera en países y en ciudades como la nuestra, sobre todo, en cuanto al tema de las enfermedades de prevalencia, que son las que más se consideran, digamos, de importancia, son en nuestro caso, por ejemplo, aquellas relacionadas con el tema de la oxigenación, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros de oxigenar el cerebro, el cuerpo, las células, etcétera. Entonces, es sin duda una condición muy importante el resguardo tanto del suelo como del aire. El agua es sin duda un elemento que significa vida, ¿no? Está pronosticado que a no muy largo plazo van a haber guerras, ya no por el tema de recursos minerales, ya no por el tema de territorio, sino por el tema de agua. Aquellos países que tengan acceso a agua no contaminada son aquellos que van a tener mayor nivel de riqueza. ¿Por qué? Porque estamos siendo tan irresponsables en cuanto al cuidado del agua que no nos estamos dando cuenta de que es un recurso que a la larga no se renueva. Y peor aún, cuando nosotros estamos infringiendo en un alto nivel de contaminación a estas fuentes de agua que tenemos, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros tenemos aquí un circuito eh, de, de, de lagunas que nos proporcionan el agua, pero no sé si han escuchado, hay serios intereses en relación a la actividad minera para acercar sus actividades a estas zonas. De manera que hay personas en Potosí, por ejemplo, que están peleando por declarar estas zonas como zonas áreas o áreas de intervención natural, de protección natural, áreas protegidas, que ya hace mucho que deberían de haberse declarado en esas condiciones, porque son aguas con las que nosotros nos alimentamos. Entonces, si llegamos a generar algún nivel de contaminación en esas áreas, obviamente flora, fauna de esa zona va a verse perjudicada, pero sin duda quienes nos vamos a ver también perjudicados vamos a ser quienes dependemos de esas aguas, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, en lo que ya deberíamos haber tomado cartas en el asunto, quienes formamos parte de la población, pero nos conformamos con ver salir agua de nuestra pileta, agua que parece transparente y nosotros estamos tranquilos en ese sentido y no hacemos más nada. Inclusive han habido denuncias de que hay empresas que están malgastando el uso, dando otro tipo de uso al agua que nosotros tenemos ahí, ¿no?
Entonces, ¿por qué no asumir? Hay personas que sí lo están considerando, pero el resto de la población tal vez ni siquiera lo está tomando en cuenta, no lo está tomando en cuenta porque no le afecta inmediatamente. Sin embargo, es así, somos responsables. En un momento dado, cuando en Potosí no haya agua para consumo, ¿quiénes vamos a ser los responsables? Nosotros. Y volvemos a la idea, ¿no? De que la realidad va a ser un resultado de la construcción social. Si hoy a mí no me interesa qué es lo que está ocurriendo con estos recursos, el día de mañana alguien a quien yo aprecio, que será parte de mi familia, de mi grupo social de amigos, qué sé yo, se va a ver afectado por los resultados de aquello. Y lo mismo ocurre con el resto, ¿no? Estamos hablando ya del suelo, agua, aire, estamos hablando del ecosistema en su conjunto, flora, fauna. ¿Cuántos animales están muriendo en el oriente en este incendio que su compañera ha hecho mención? Entonces son problemas serios. No es simplemente que esté muriendo un animal más o un animal menos, es que se está afectando e inclusive se está degradando la fauna de ese lugar de manera que no se sabe si se va a poder recuperar, sin hablar de la flora, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo en nuestro departamento y sobre todo en nuestra ciudad, que dadas las condiciones de altura y demás, ¿cuánto cuesta el tema de hacer crecer una plantita que en nuestro hogar por lo menos genere algún nivel de oxígeno para nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros nos habremos preocupado de esto? Entonces, es importante que nosotros también desde el lugar donde estamos aportemos en ese sentido. Si no me da vergüenza tirar un papel en la calle o reutilizar bolsas o utilizar miles de bolsas para ir al mercado, o tener un montón de envases plásticos y tirarlos donde sea y demás, ¿no? Un uso irresponsable de los residuos sólidos que tenemos, por lo menos contribuiremos con generar un área verde en nuestra zona, un pulmón para que nosotros mismos en un momento dado nos veamos beneficiados con este tema, ¿no? Sería muy interesante que hayan iniciativas de esa forma en grupos como el de ustedes, que son jóvenes, que tienen emprendimiento y capacidad para generar estas cosas. No están lejos de nuestro alcance, sin embargo, tenemos que esperar que hayan ONGs de otros lugares y nos vengan a decir que es cuidar al medio ambiente. Sin ir más lejos, somos uno de los países que tenemos una diversidad en cuanto a medio ambiente muy amplia y no está tan contaminada como en otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a la larga? Lugares como el nuestro van a ser los que se van a ver más agredidos por el tema de estos recursos que tenemos. Y es importante en ese sentido que nosotros aprendamos a cuidar el entorno, ¿no? Entonces, llegando a una conclusión en cuanto a este análisis, hay personas por fuera que han analizado algunos factores que son de alto riesgo en algunos países que están en desarrollo, así como se lo denominaba el nuestro, ¿no? País en desarrollo, países del tercer mundo. Bueno, los que jalamos la mano y no tiene que ser así, porque tenemos la capacidad para no hacerlo y por nuestra propia seguridad. Pero sin embargo, hay aspectos que en estos países es importante aportar y mejorar para poder dar mejor condición a la persona que vive en estos países. Uno es el tema del trabajo, el acceso a una fuente laboral. Y por eso estas ONGs de desarrollo aportan a pequeños emprendimientos en producción agrícola, pecuaria, en condiciones de producción de micro, pequeñas empresas, para poder generar esta actividad en condición social, porque se está viendo que hay un alto nivel de vulnerabilidad en estos grupos que les mencionaba, ¿no? Estamos hablando de niños, terceros de la personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres, sobre todo mujeres en etapa de gestación, para garantizar que los niños que nazcan tengan las condiciones necesarias para sobrevivir. Derechos humanos, sin duda alguna, hemos visto que sí se ven vulnerados en diferentes aspectos. El tema de medio ambiente también, ¿no? Es una necesidad que no es una necesidad que se va a afrontar en el año X, después de que pasen 10 años más, 20 años más, sino que ya se está empezando a ver todos esos aspectos que nos están afectando. El cambio de los climas, como decía su compañero, el hecho de que hayan inundaciones y problemas altamente críticos en otros países, son resultado del cambio climático, son resultado de la afectación al medio ambiente. Entonces, estos aspectos también nos tienen que llamar a nosotros a la reflexión, ¿no? No solamente a terceras personas, sino a nosotros mismos para poder encauzar el criterio.
Ahora, también habíamos hablado de cómo se están financiando hoy en día las ONGs. Se financian a partir de políticas internacionales que se generan en diferentes países, beneficios que apoyan a las empresas, al sector privado que pudiera apoyar a estos países en desarrollo, de manera que les dan algún tipo de beneficios fiscales, es decir, reducen el tema de impuestos, condonan impuestos a países, a empresas que brindan fondos para este tipo de actividades de ONGs o fundaciones. Entonces, son una de las fuentes de financiamiento que tienen estas ONGs. Por otro lado, también tienen personas que colaboran directamente con ellas, ¿no? Van brindando un monto económico de manera que estas ONGs solamente se ocupan de canalizar esto a través de políticas, de programas, de proyectos y lo hacen llegar a el beneficiario directo. Muy bien. Tenemos una tarea en relación a esto, identificar 10 ONGs que trabajan en Bolivia. Vamos a identificar en cuanto a estas ONGs, procedencia, área de trabajo, condiciones de apoyo en cada caso. Ahora necesitamos hablar respecto a un artículo que les había mandado. Es una situación bastante crítica y que nos hace referencia a lo que está ocurriendo hoy en día en Afganistán, ¿no? Vamos a pedirle a Yasmín Choque. ¿Se encuentra Yasmín? Hoy día Yasmín no está con nosotros. Paola Polque. Buenas. ¿Cómo está Yasmín? Buenas tardes. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor, Yasmín. Toda la imagen que está ahí, dice. Sí, por favor, y luego me da su opinión. Ya. La, la mujer y el Estado moderno. La habitación es amplia y bien ventilada y sus pisos de cemento limpios y frescos, todo lo cual brinda un bienvenido respiro, pues afuera el sol vespertino es abrasador, pero la sensación de alivio se esfuma en cuanto a los ojos perciben el horror que ya hay en la sala. Ahí hay 10 menores desnutridos, de los que 9 son niñas. Las niñas en este pabellón de hospital, en los huesos incluyen a una de 21 meses, cuyos brazos y piernas asemejan varitas delgadas, así como otra famélica. Tienen quien tiene 1 año y mira con ojos grandes, pero extravíos, sin atención médica urgente. La mayoría no vivirá para celebrar su próximo cumpleaños. Estas menores ponen manifiesto una realidad desgarradora, revelada en el censo más reciente en India. Pese a una economía en auge y al crecimiento de grandes ciudades llenas de autos y centros comerciales lujosos, este país simplemente les ha fallado a sus niñas. Los principales sultanes del censo muestran que en la India hay 914 niñas de menos de 6 años. Por cada 1000 niños de esa edad, hace una década muchos se horrorizaron cuando la proporción cayó a 927 por cada 1000. La discriminación se presenta en forma de abortos cuando los padres descubren que el género de los fetos es femenino, así como a conductas negligentes en la crianza de las niñas pequeñas. Pese a años de campañas muy difundidas para atender el problema, la situación es tan grave que ahora resulta ilegal el que personal médico revele el género de un feto, aunque las evidencias sugieren que esa prohibición suele desobedecerse.
Mi suegra dice, es necesario tener un niño, dijo Sanju, quien sostenía un regazo a su hija de 9 meses, gravemente desnutrida en el hospital. Licenciada, ay, la pantalla. Licenciada, Se ha salido. Creo que a Dayana la ha dejado auspiciadora. ah,
Mil disculpas, tuve un corte de energía eléctrica. Muy bien. Estábamos en la lectura del artículo, ¿no? ¿Pudieron terminar de escuchar la lectura del artículo? No, licenciada, estaba en la mitad, creo. Ya. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con una nueva lectura del artículo? Le vamos a pedir a Yolanda Fernández. ¿Se encuentra Yolanda? Buenas tardes, licenciada, sí se escucha. Buenas tardes, Yolanda. Ayúdenme nuevamente con la lectura, por favor, con las disculpas nuevamente. Ya. La mujer y el Estado moderno. La habitación es amplia y bien ventilada y sus pisos del cemento, limpios y frescos, todo lo cual brinda un bienvenido respiro, pues afuera del sol vespertino, el abrasador, pero la sensación de alivio es de suma. En cuanto los ojos perciben el olor que hay en esa sala. En ahí hay 10 menores desnutridos, de los que 9 son niñas. Las niñas están de pabellón de hospital en los huesos, la cual incluyeron de 21 meses, cuyos brazos y piernas asemejan varitas deslegadas, así como otras. Femélica que tiene 1 año y mira extravios, sin atención médica urgente. La mayoría no viviría para celebrar su próximo cumpleaños. Estas menores ponen de manifiesto una realidad desgarradora, revelada en el censo más reciente de la India, pese a una economía en auge y el crecimiento de grandes ciudades, llenas de autos y centros comerciales lujosas. Este país simplemente les ha fallado a sus niñas. Los primeros resultados del censo muestran que en la India hay 914 niñas de menos de 6 años por cada 1000 niños de esa edad. Hace una década, muchos se horrorizaron cuando la proporción cayó a 927 por cada 1000. La discriminación se presenta en forma de abortos, cuando los padres descubren que el género de sus fetos es femenino, así como a conductas negligentes en la crianza de las niñas pequeñas, pese a años de campañas muy difundidas para atender el problema. La situación está tan grave que ahora resulta ilegal el personal médico revele el género de un feto. Aunque las evidencias sugieren en esa prohibición suele desobedecerse. Mi suegra dice que es necesario tener un niño, dijo Sanju, quien sostenía en un regazo a su hija de 9 meses, gravemente desnutrida en el hospital. La mujer, quien se identifica con un solo nombre, no admite haber privado de comida en forma deliberada a su niña, pero solo se encoge de hombros cuando se le pregunta por qué la menor es tan enferma. Sanjún dice que se tratara de tener un hijo varón de 1 o 2 años. Respecto al artículo. Que, bueno, que en la India, de los niños, ¿no? Eh, de que había una discriminación, la cual presentaba los abortos. En este caso también tenían miedo a que ya sea niño o niña, o sea, tenían miedo a que sea eso. Muy bien. A ver, alguien que quiera opinar respecto a esto. Esto ya les había pasado también al grupo para que lo pudieran leer anteriormente. Dicen, buenas tardes. Buenas tardes, Silvina. Quería aportar que en India tener una niña mujer es un problema para las mujeres en India, porque las mujeres si nacen, o sea, la familia tiene que dar un dote para que la niña se pueda casar, y hacen casar a las niñas antes de que cumplan 18 años, porque si superan los 18 años, las niñas cuestan más, o sea, el dote dan más,
Y en India, o sea, ser mujer no está bien, no hay, casi no es bueno, más bien tener hijo está bien. Right. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión al respecto? En los Gracias, últimos Silvina. años, Sí, adelante, Silvina. Siga si tiene algo más que aportar. quiere decir que debido a esto en India o sea, ya no hay niñas. Solo eso Muy dice. bien. Cierto, perfecto. Aleida, adelante. Dice, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, analizando este artículo y lo que anteriormente se estaba hablando sobre sobre las ONGs, ¿no? Bien sabemos de que la ideología, como ya anteriormente igual se había hablado, es una situación en la cual las personas se adecuan a la realidad con en este caso, de manera influyente y de manera masiva en este caso. O sea, si las personas en conjunto deciden algo que está bien y alguien prácticamente no les pone un alto o así por decirlo, no desarrolla una nueva ideología, estas situaciones van a continuar. Y desde hace ya bueno, prácticamente desde que la Tierra ha sido creada, ¿no? Siempre se nos ha impuesto esa ideología de que el hombre es el más fuerte, en este caso, la persona protectora, la que tiene más fuerza y demás situaciones. Claro que en un sentido relativo es verdad, pero algunas ideologías en el transcurso de los tiempos han sido muy machistas y muy cortantes con las mujeres. Con respecto a este artículo, dicen de la mujer y del Estado moderno, por el lado de Europa, Asia, en esos lugares, el machismo es bastante sobresaliente, se podría decir, ya que la mujer simplemente está destinada a áreas exclusivas, en este caso, de realizar actividades. Les cuartan mucho lo que es la privacidad de hablar, de salir, incluso hasta de vestirse y mostrar lo que es hasta su rostro mismo. Igualicen ha sido una situación ya desde hace muchas décadas. En India y en Asia, ¿no? Comúnmente conocidos como las grandes potencias mundiales, además de que tienen una población, creo que más de la tercera parte del mundo. En estos países es muy mal visto de que la mujer, en este caso, nazcan, ¿no? Niñas, mujeres. ¿Por qué? Porque aún mantienen esa ideología de que las mujeres no son adecuadas para algunas actividades, para la negociación, que para la fuerza, incluso hasta para la guerra. Antes eran consideradas muy vulnerables. Entonces, es por esa razón que las mujeres no son muy aceptadas en esos lugares, y la presión machista, esa ideología también que en allá se maneja, claro que también aquí existe, no en tal grado, pero vulneran mucho lo que son los derechos de una mujer, y también vulneran lo que es los derechos de los niños, privándoles de la educación, de la salud y demás situaciones. Ahora, con respecto al caso que hace un momento igual hablaban sobre Afganistán, dicen, ahí claramente se muestra que los talibanes, ¿no? Son un grupo organizativo que ejerce más fuerza en este caso que razonamiento, y están tratando de meter nuevamente esa ideología eh, privada para las mujeres a la fuerza, no a voluntad propia. Y en este caso las ONGs, como son organismos internacionales, meterse con esas personas yo creo que sería desatar nomás una guerra, en este caso física. Y hablar con estas personas requiere bastante mucho tiempo, ya que es cambiarles la ideología, cambiarles la realidad y hacerles entender y aceptar que la realidad de, en este caso, de respeto de los derechos y también de tratar de mantener a las mujeres, ¿no?, en una libertad adecuada, es un poco difícil. Bueno, al menos esa sería mi opinión, Licen, con todo esto. Muy bien, Aleida. Perfecto. Mónica, creo que también quería participar. ¿Aló, Mónica, está todavía? No, licenciada, mi audio, o sea, mi perrita la ha apretado, disculpar.
A ver, pero aprovecharemos. Tal vez ella sí quería participar. Mónica, déle la oportunidad. A ver, Mónica, ¿qué opina usted respecto a este artículo? Brevemente. ¿Aló, Mónica? Dice, ¿Cuál es su opinión, Mónica? mm, ¿Usted en mm, algún momento ha visto vulnerados sus derechos como mujer en Bolivia? Mm, Bueno, no quisiera tanto hablar así de Bolivia, pero de lo que sí está pasando recientemente de Afganistán, lo que están haciendo contra la mujer, o sobre el nuevo gobierno, lo que se han entrado, de eso sería, puede ser también la opinión, licenciada. Claro que sí. Bueno, licenciada, yo creo que en esa parte de lo del nuevo régimen que está habiendo sobre que el nuevo, ay no, los talibanes, como dicen eso, bueno, yo creo que hay, hay mucha vulnerabilidad, ay no, Vulnerabilidad. contra la mujer, ya que hay contra este nuevo gobierno que está entrando. eh, bueno, están viendo muchas prohibiciones de lo que ya había pasado más antes, ¿no? Entonces, hay que no les, si entra eso de los nuevos, de los talibanes, bueno, les prohíben mucho a las mujeres a cómo vestirse, que no deben estudiar, que no deben hablar, que se les golpea. Bueno, en esa parte, no sé. En eso yo diría que es mm, la mayor violencia que se está viviendo contra la mujer, pisoteando. mm, Sus mm, derechos, ¿no? claro, sí, en eso, de eso sí, claro, y en eso pienso que es que la mujer no puede ya hacer nada ya en ese lugar, ya que les están regalando a sus hijos para que se puedan salvar y no quieren regresar porque ya saben que ya les van a, como dicen, les van a golpear, ¿no? A las mujeres, entonces es lamentable también para la mujer ver cómo les están haciendo, porque ya no Sí, pueden ni opinar ni pueden decir nada. Bueno, yo creo en eso, licenciada. muy bien. Ve, Mónica, muy valiosa su opinión. Muchísimas gracias. No, Bien, a ver, ha habido varias intervenciones muy interesantes. Vamos a ver este nuevo artículo rápidamente y le vamos a pedir a José Luis Marquina. ¿Se encuentra José Luis? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdeme con la lectura de este artículo y su punto de vista, por favor. Está bien, licenciada. Los abortos selectivos evitaron el nacimiento de 23 millones de niñas en las últimas 4 décadas. En los últimos 47 años, la proporción de sexo al nacer en 12 países alrededor del mundo han cambiado. Y los científicos han documentado un desequilibrio de género a favor del nacimiento de niños. Los investigadores estiman que en 47 años los abortos selectivos han evitado el nacimiento de 23 millones de niñas, la mayoría en China e India. Los autores notaron un aumento en la proporción en 12 países, 9 de ellos en Asia y el sur del Cáucaso. El mayor sesgo se observó en China, 1143, a Azerbaiyán con 1134 y en Vietnam con 1122. El resto de los países donde los niños nacieron mucho más que las niñas fueron Armenia, Albania, Montenegro, India, Corea, Túnez, Georgia, Hong Kong y Taiwán. Los científicos estiman que entre 1970 y 2017, 23.1 millones de niñas no nacieron en estos países debido al aborto selectivo, principalmente en China, 1.9 millones y en India, 10.6 millones. ¿Qué le merece, José Luis? ¿Cómo dice? ¿Qué opina al respecto? Bueno, licenciada, como
anteriormente estaban diciendo las compañeras en nuestros países, más que todo en Europa, China, en esos países, los abortos son más, ¿cómo se puede decir? Son como el pan de cada día, si se podría decir, ¿no, licenciada? Ya que evitan tener lo que es, evitan el nacimiento de las niñas, pues, ya que sufren o por no, ¿cómo se podría decir? Hay otros padres de familia o otras familias que piensan que tener una niña estaría desprestigiando su familia, ¿no? Su apellido, es lo que piensan en los países. Y es por eso, creo yo, que evitan el nacimiento de muchos niñas y niños. Y en lo personal, yo estoy muy en desacuerdo, ¿no, licenciada, con estos abortos, ya que es un tema muy conflictivo y aparte es un tema muy amplio que hasta el día de hoy no se puede poner una solución, ni siquiera en el país, y mucho menos en otros países, ¿no, licenciada? Creo que en Argentina, si no me equivoco, el año pasado ya se ha legalizado lo que es el tema del aborto. Y en Bolivia ha tenido un impacto no tan mayor, pero sí se ha visto, ¿no? Diferentes puntos de vista. La gente está dividida igual, ¿no? En este tema, licenciada. Ese sería mi aporte. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. A ver, vamos a pedir algunos criterios al respecto, muy brevemente. Gonzalo Choque, ¿se encuentra Gonzalo? ¿Gonzalo? Gonzalo ya nos dejó en la clase de hoy. Alex Jacinto, ¿se encuentra Alex? Sí, Lice. ¿Qué opina usted, Alex? Bueno, aportando un poco más al tema del aborto, licenciada, aquí tal vez no se ve mucho, ¿no? La parte de Sudamérica o de Bolivia, menos aquí, ¿no? Esta, este punto es muy importante, ¿no? Porque más que todo para la juventud, porque estamos hablando del aborto y ya que conlleva una gran responsabilidad, ¿no, licenciada? Para formar leyes, normas, también la orientación a los jóvenes, ¿no? jóvenes, licenciada. Muy bien, pero ojo, no estamos hablando exclusivamente del aborto. Sin embargo, es evidente que es una práctica que es totalmente, que va en contra de los derechos humanos, ¿no? De una persona que todavía no puede ni siquiera defenderse, y es evidente eso. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a ir viendo estos temas ya en un conjunto, ¿no? Es una realidad que es lamentable, pero se está dando en diferentes países del mundo. Quienes han curioseado un poquito más y han profundizado, me he dado cuenta de que han habido quienes lo han hecho, me alegra mucho. Es que esta realidad es algo que se está dando y está coartando, si se quiere, la capacidad inclusive de llegar a nacer de este género, ¿no? Que es el género femenino. Y es una situación en la que lamentablemente este hecho de Afganistán nos vuelve a llamar a la realidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo hoy en día en el mundo? ¿Estamos realmente yendo por buen camino en este tema? ¿No estamos yendo por buen camino? ¿Bajo qué condiciones estamos nosotros pensando generar una sociedad digna, equitativa, en condiciones óptimas para la familia que nosotros tengamos o vayamos a tener en futuro? Entonces, nos llama la reflexión en ese sentido, ¿no? Bajo diferentes aspectos. Y si nosotros ampliamos un poco el criterio, si bien estamos viendo una afectación a las niñas, porque vamos a entrar en el punto de la mujer y el Estado moderno, también es importante llamar a la reflexión en cuanto a cómo estamos nosotros aportando en la protección de estos grupos vulnerables. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mejorar estas condiciones? ¿Cómo podemos nosotros para optimizar esta situación, esta realidad que nos está tocando vivir? ¿Y qué estoy haciendo yo para construir mi realidad? ¿Qué estoy haciendo yo para construir en mi entorno? Imagínense esta realidad.
Esta realidad no está muy lejos de la nuestra, aunque no sea tan evidente. Sin embargo, es evidente el hecho de que ha costado también en Bolivia mucho trabajo para las mujeres el poder acceder a niveles en la toma de decisiones, el acceder a trabajos significativos como mujeres, a lograr que se respeten nuestros derechos, a establecer el criterio como tal de valor en cuanto a nuestras opiniones. Hay mujeres que sí, ¿no? Hoy en día la palabra clave para todos, no solo para las mujeres, porque hoy en día no tenemos que luchar para que uno u otro sea más o menos, sino tenemos que luchar para lograr un empoderamiento de la sociedad en su conjunto, tanto hombres como mujeres, en un nivel de respeto mutuo, ¿no? De manera que este respeto mutuo haga referencia a aquello que dice: mi derecho termina cuando comienza el derecho de los demás. Mi libertad termina cuando empieza el derecho de los demás. Entonces, ¿hasta dónde yo llego a respetar el derecho? Es eso que nos llama a tener un nivel de empoderamiento. ¿Qué quiere decir esto del empoderamiento? Significa que seamos dueños de la situación. Significa que logremos nosotros asumir la situación o, en otras palabras, tomar el toro por los cuernos, ¿no? No dejarnos llevar por la situación, sino poderla asumir y poder cambiar esto que vemos. ¿Cuántos de nosotros, hombres y mujeres, estamos empoderados de esta situación? A muchos se nos va a hacer mucho más sencillo que a otros. ¿Cuántas mujeres están empoderadas en su situación? ¿Cuántos varones están empoderados en su situación? ¿Cuántos varones, por ejemplo, definen exactamente cómo quieren vivir su vida y no se dejan llevar por su grupo social? ¿Cuántas mujeres definen lo que quieren alcanzar en su vida y no se dejan llevar por su entorno social? Entonces, realmente tenemos ese nivel de empoderamiento. Esa es la palabra que tenemos que alcanzar. Pero sí ha habido, e históricamente está demostrado, ha habido mayor dificultad para la mujer en este proceso de empoderamiento, en este proceso de definir y dar su palabra para contribuir y decidir en el orden político. Y volvemos a la idea, ¿no? El orden político no es que yo pertenezca a uno u otro partido, no, eso es eventual. Pero el tema como tal del orden político está dado por qué decisión estoy tomando yo, cómo yo aporto a la toma de decisiones en mi entorno. Mi voz es importante en mi familia, mi voz es importante en el grupo de amigos que tengo, mi voz es importante en mi grupo social, mi voz es importante en mi vecindario, en mi municipio, en mi departamento, en mi país. ¿Qué tan empoderado me encuentro yo, sea hombre o mujer? Pero aún más siendo mujeres, porque como les digo, ha costado mucho más alcanzar este nivel de participación. Y cuando nosotras nos llegamos a callar ante esas situaciones, entonces estamos dando lugar a un retroceso. Porque esta lucha que se ha generado durante tantos años para que la mujer logre decir lo que piensa y defender sus criterios, cuando nosotras nos callamos, entonces estamos dando lugar a eso. Y es así para todos, ¿no? Todos tenemos el derecho de participar, hombres y mujeres, sin duda alguna. Pero llamamos un poco la reflexión y de hecho han incluido en el currículum, en la currícula este punto, y ha parecido bastante interesante porque, como les digo, ha costado bastante entrar en este tema. Les voy a pasar este video para que ustedes lo analicen y puedan responder esto adicionalmente. Pero ahora necesitamos establecer el criterio de empoderamiento en beneficio de lo que estamos tratando como administración pública, de este orden político, de la toma de decisiones en beneficio de la comunidad en su conjunto. ¿Quiénes tienen que involucrarse? ¿Cómo tiene que generarse este involucramiento? Hombres y mujeres. Tenemos que tener la capacidad de realizar el trabajo en conjunto. Y las mujeres tienen que aprender a ganar el lugar en este proceso de construcción de la sociedad, en este orden político en el que se nos está dando. En Afganistán, las mujeres tienen un gran reto, un reto al extremo, ¿no? Al extremo, primero de salvar sus vidas, segundo de salvar sus derechos y tercero de salvar su futuro.
porque de eso es lo que se está jugando hoy en día, más allá de todos estos eventos críticos. Es el futuro de las mujeres en ese lugar. ¿Por qué se está regalando niñas? ¿Por qué se está dando, se está tratando de salvar a niños y niñas en esas condiciones? Porque tal vez la condición política que se va a imponer en ese lugar va a limitar las condiciones de empoderamiento de todos ellos. Entonces, ¿es bueno o no discriminar? Evidentemente que no. Es un problema cuando esta concepción establece un criterio de yo y estas personas son las que tenemos derecho a. Y no son solamente las mujeres, ¿no? Que en su momento se han visto discriminadas. Por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, las personas de la tercera edad por su edad, las personas con discapacidad por las condiciones que atraviesan, eh, y diferentes sectores. Hoy en día que ya se está hablando del tema de la libertad sexual, el tema de las organizaciones LGTB, etcétera, también, ¿no? Se está cambiando la visión en relación a estos aspectos. A favor, en contra, muy discutible, muy creíble, muy aceptable, probablemente algunos estén de acuerdo, otros no, muy libres de pensar en eso, porque de eso se trata el empoderamiento. Se trata de saber quién soy y saber qué es lo que quiero para mi entorno, saber cómo quiero llevarlo adelante. Entonces, al hablar de discriminar, estamos hablando de crear un grupo que creemos que es el que tiene la razón, que es el que piensa como debe pensarse. Y eso está pasando ahorita con los talibanes. Este tema de la discriminación es un hecho que está afectando hoy en día a este lugar del mundo, ¿no? Ellos creen que tienen la razón, por tanto van a obligar a un grupo poblacional social para que asuma ese criterio. ¿Qué haríamos nosotros si un día se dan la vuelta y dicen, el siguiente punto para conquistar va a ser Bolivia? ¿Estaremos en condiciones de enfrentar y afrontar esta situación? ¿Estaremos en condiciones de pararnos y empoderarnos de la situación y decir, no, esto no? Sin duda va a requerir más que una palabra, como decía su compañera, ¿no? A veces es el simple hecho de pelear por los derechos humanos es una razón para poner en riesgo inclusive nuestras vidas, pero el empoderamiento tiene ciertas condiciones en ese sentido. Y en esta condición crítica que vemos en Afganistán, sin duda está viéndose que va a ir a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Estado, en el país? Se ha ido dando apertura, a cobertura al hecho de que todos tenemos el derecho con la igualdad de condiciones de participar en el orden político, de poder participar en la toma de decisiones, de poder participar en defender los ideales y criterios que puedan orientar el futuro del país. Entonces, es necesario dar pie a lo que hoy en día se llama equidad de género en el Estado. Y ha habido normativas que nos han apoyado en ese sentido y criterios que se han aperturado en el sentido de lograr una equidad de género que aporte en beneficio de todos, ¿no? De todos los que formamos parte de este país. Ricardo Soto, ¿se encuentra, Ricardo? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Ya. Equidad de género en el Estado. En América Latina y el Caribe persisten barreras estructurales y una cultura basada en modelos patriarcales que se expresan en consecuencias con el acceso desigual de las mujeres a diversos ámbitos públicos. Frente a esta problemática, las cuotas contribuyen a acciones afirmativas que reconocen la desigualdad y la necesidad de medidas para que la participación política de las mujeres avance más rápidamente. Asimismo, el debate regional ha sido más allá y se ha planteado un objetivo más amplio que el aumento del número de las mujeres en el Congreso. La paridad, esta, a diferencia de las cuotas, no es una medida transitoria, sino un objetivo en cuanto a principio ordenador permanentemente de la actividad política. ¿Qué opina usted, Ricardo? En cuanto a la equidad de género en América Latina, podemos ver que todavía el machismo es un gran factor que influye más que todo hacia las mujeres, donde se ven también vulnerados los derechos de
de las mujeres, como tanto también del género femenino en general, digamos, no distingue razas ni edad. Más que todo eso, en nuestro ámbito local, el machismo aún sigue siendo un factor de gran peso, se podría decir, puesto que por el hecho de ser mujer muchas veces se vulneran los derechos y muchas veces como hombres también me tomo en ejemplo. No sabemos ver que más allá de que, por ejemplo, se vayan a destruir monumentos o se vayan a pintarrajear, digamos, monumentos patrióticos o de importancia nacional, entonces como varones se podría decir, vemos más que todo el hecho de que se está dañando algo del Estado y no vemos el por qué ni lo que representa hacer eso. Entonces también es una lucha grande, se podría decir, eso de la igualdad de género, más que todo la lucha del feminismo actual, también tienen los pros y los contras, ¿no? Como en todo. Pero yo creo que en Bolivia al menos el feminismo va por un buen camino. Es lo que podría aportar, licenciada. Bien, muchas gracias. Ha hecho referencia a algo muy interesante, ¿no? Al final, toda idea mal llevada o llevada al extremo también genera un conflicto. A la larga, el hecho del empoderamiento tiene que tener también una idea clara de lo que se tiene y lo que se quiere alcanzar. Queremos nosotros alcanzar la capacidad de que nos vean, que nos escuchen, entonces tenemos que tener las herramientas y las condiciones claras de hacerlo, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Al momento de establecer el criterio de cómo voy a plantear mi punto de vista, tengo que ver las mejores condiciones para hacerlo. Eso no quita el hecho de que yo tengo el derecho de decir lo que pienso, tanto hombres como mujeres. Y como les decía, hoy en día ya se está avanzando en ese tema. Y para apoyarnos en esto tenemos lo que es la ley 26 del régimen electoral, que en estas últimas etapas ha establecido los criterios de cómo tendría que estructurarse, por ejemplo, una agrupación política en cuanto a sus candidatos para poder garantizar la participación equitativa, no en beneficio solo de las mujeres, sino también en beneficio de los varones, ¿no? De manera que se pueda garantizar la participación paritaria de ambos. Esta normativa, en términos generales, nos establece el criterio de que debemos tener una representatividad en el grupo, en una agrupación política. No estamos hablando del orden político, sino de la agrupación política, ¿no? Que tiene un nombre, un color, una sigla, qué sé yo, y al final ellos, tarde o temprano, podrían llegar a ser posibles líderes en un momento dado, luego de unas elecciones. Entonces, ya el órgano electoral establece la normativa y dice cómo tienen que estar conformados para que se garantice en caso de que lleguen a estar a cargo del Estado, del municipio, del departamento, se garantice esta equidad. Y esta ley es la que establece este criterio, ¿no? Entonces nos dice que debe haber paridad. ¿Qué quiere decir? Si el primero es varón, entonces la segunda persona va a ser mujer. Al contrario, si la primera es mujer, entonces, si la primera candidata es mujer, entonces el segundo candidato va a ser varón. Podemos estar hablando de elecciones nacionales, podemos estar hablando de elecciones municipales, podemos estar hablando de elecciones departamentales o en cualquiera de los órganos, ¿no? Que son sujetos a elecciones en cuanto a el nombramiento de quienes van a estar a cargo. Entonces, esta ley es la que nos genera esta capacidad de poder involucrarnos en la actividad electoral con una capacidad de voz y voto una vez que seamos elegidos. Es así como se ha elegido, por ejemplo, el Consejo Municipal de la ciudad de Potosí, ¿no? De manera que se establecen estos criterios. Les voy a pasar este artículo que nos habla de cómo se ha ido involucrando también a nivel internacional estos aspectos. Si bien en Bolivia tenemos la ley número 26, no somos el único país con esta limitación en cuanto a dar un lugar a la mujer en la actividad política.
es decir, a dar un lugar a la mujer ya reconocido, ¿no? Como líder político, de manera que pueda orientar y opinar en cuanto a cuál va a ser el futuro del país y cualquier entidad que se desprenda de ella. A nivel internacional ha ocurrido también. Entonces, se ha generado una organización que se desprende de la ONU, que es ONU Mujeres. Y en ese sentido, esta entidad que es, digamos, descentralizada de la ONU, estaba presidida por Michelle Bachelet, que era presidenta de Chile, seguramente la conocen. Entonces, hay un discurso muy interesante que en este video nos lanza y nos hace ver algunas situaciones reales, que inclusive a nivel internacional, a pesar de que era una entidad, la ONU, que proclamaba el tema de la defensa de los derechos de todos y todas y demás, aún así no se respetaba el criterio de las mujeres. Y entonces ahí, en esas condiciones inclusive, se han visto obligadas a generar un grupo que haga notar que están ahí y que tienen una palabra. Entonces, es interesante esto, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle la fecha de la tarea, pero también se las voy a mandar. Las tareas van a tener un tiempo necesario, pero me gustaría que las asuman como parte de este tema. Este tema, al ser introductorio para la materia, es muy importante y muy interesante. De manera que hay varias tareas, porque hay varios datos que ya no se han podido incluir por falta de tiempo en el contenido, pero que son interesantes para poderlos asumir y comprender a cabalidad la esencia de esta materia. Que como les digo, no es simplemente que tengan la capacidad de sentarse y leer una ley, un reglamento de ley. Eso lo podemos hacer todos. Sino es el hecho de que ustedes asuman que en un momento dado van a formar parte de la administración pública. Seguramente muchos de ustedes como líderes, ¿cuántos de ustedes no los vamos a ver en el papel de alcaldes, alcaldesas, de concejales, de prefectos o gobernadores, de asambleístas o a nivel nacional como ministros, ministras o parte de la entidad pública o funcionario público únicamente, ¿no? Finalmente, y si no llegamos a formar parte de estas entidades, como población en su conjunto, todos tenemos la obligación de conocer esta temática, de saber en qué consiste y cómo nos va a ayudar. Entonces, este tema nos da las bases para que podamos asumir estos criterios. Y por tanto, sí, se van a ver un poquito saturados en este tema, pero es muy importante y muy interesante el material que les voy a pasar. Además, les voy a pasar el libro que les dije, que no les he podido pasar este fin de semana. Es un libro muy bonito, de manera que ustedes también lo puedan trabajar. Les voy a dar el tiempo necesario para que realicen este trabajo, pero me gustaría que asuman que es parte de este primer tema, porque como les digo, este tema es el que nos va a dar las bases de todo lo que vamos a ir hablando en adelante. Muy bien, como resultado de este video que les voy a pasar de ONU Mujeres, nos vamos a dar cuenta de que somos bastante limitados en algunos aspectos, todos, ¿no? Y uno de estos aspectos es el idioma. El idioma hoy en día se establece como una de las ignorancias a nivel internacional, así como en su momento era ignorante aquel que no sabía leer o escribir. En su momento también nos ha dado un nivel de ignorancia la capacidad de acceder a dispositivos como la computadora o el celular, que hoy en día ya hemos superado muchos, ¿no? Y peor aún con la pandemia nos hemos visto obligados a superar esa limitante. También el idioma llega a ser un aspecto que nos limita. ¿Por qué? Porque así como cuando no sabemos leer ni nos enteramos que existen libros, tanta información que nosotros vamos recogiendo a partir de estos documentos, no sabíamos, por ejemplo, sin tenerle miedo a la computadora, encenderla, poder generar aplicaciones, entrar a diferentes programas, etcétera, nos iba a aperturar tanto la mente. El idioma también es una situación así. ¿Por qué les digo? Porque van a ver en el video de Bachelet algo muy significativo que nos va a llamar a la reflexión y por tanto los invito a que puedan usar este aplicativo. En los anteriores cursos los he tratado de motivar a fin de que puedan iniciar. Este es un aplicativo, muchos que van a encontrar, pero es un aplicativo interesante. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha ayudado bastante en el hecho de que es como un juego.
y nos pide un tiempo muy corto para que nosotros podamos empezar con este dato. Quienes ya han avanzado en el tema del idioma y mejorar o diversificar sus idiomas, muy bien. Pero para quienes como yo, esperamos que alguien nos diga, nos recomiende la recomendación. Y el incentivo está aquí también, ¿no? Vamos a ir controlando el avance en este, es cuando entren al aplicativo, van a crear su usuario y este usuario se lo van a pasar al auxiliar de docencia. Él también ya tiene su usuario y va a generar un grupo de control, de manera que los va a ir viendo. Ustedes al final, antes del examen final, me van a mandar cuál es el nivel de avance que han alcanzado. Vamos a verificar este nivel de avance y en función del que haya llegado a mayor nivel de avance, van a ir con un incentivo de 5 puntos adicionales para el examen. Entonces, espero que puedan acceder a esto en beneficio propio, ¿no? De que puedan una base para poder prepararse en el tema. Es muy importante porque nos va a aperturar el criterio a documentos que son clave para nuestra carrera y que a veces no tenemos acceso o a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de ver el tema de la pronunciación, cuando a veces nos toca exponer que tiene que ver con el idioma, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Muy bien, jóvenes, entonces por hoy nos falta definir algunos aspectos. Bien, estamos acercándonos al examen de primer parcial. Entonces, tomen atención, por favor, que me manden hasta esta noche, hasta las 8 de la noche, una lista con 4 personas que conformen un grupo. Ustedes encuentren a las 4 personas que van a conformar su grupo. Necesitamos ya identificarlas porque en función a esto, esta noche, si me lo presentan hasta las 8 de la noche o mañana en su defecto a primera hora, voy a sacar la lista con la asignación de los temas que van a ser expuestos como parte del primer parcial. Es decir, en las siguientes clases, vamos a pasar una clase más conmigo, pero sin embargo, adicional a esta, van a ir ya dando las exposiciones que van a tener un puntaje para el examen de primer parcial. Adicional a estas exposiciones, vamos a tener un examen escrito que se va a sumar a esto. Les voy a dar todas las instrucciones en cuanto a los porcentajes de ponderación, de exposición y demás, una vez que ustedes me hayan enviado la nómina de sus grupos de 4 personas, por favor. En cuanto a las votaciones, espero que todos hayan participado y si no lo han hecho todavía, háganlo. Necesito hacer esta verificación de la misma manera hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche voy a establecer a qué día se va a cambiar el horario del día martes y el día lunes, y es que el día lunes también ha requerido esto. ¿Por qué se ha tomado en cuenta nuevamente el día lunes? Porque hay varios de sus compañeros que me han vuelto a solicitar que el día lunes también se considere para que no se vean perjudicados en el avance. Y como he visto que hay bastante colaboración en el grupo, lo cual es bastante bueno, dice mucho de ustedes, entonces, ¿por qué no dar oportunidad también a quienes se han visto perjudicados el día lunes? Si se mantiene este criterio, entonces también voy a pasarles el nuevo horario del día lunes. Pero como les digo, todo esto va a ser analizado hasta las 8 de la noche. No se olviden, deben enviar la lista de sus grupos y hacer la votación correspondiente para los cambios de horario. Muy bien, jóvenes, entonces aquí sí habríamos concluido la clase de hoy y también el primer tema y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. El día de mañana no pasamos clases, todos hemos definido que el martes se va a cambiar definitivamente el horario. Entonces, nos estaremos viendo dependiendo de cómo han quedado las votaciones. Todo esto se les va a comunicar por el grupo de WhatsApp. Si no tienen alguna duda, algún comentario. Muy bien. Listo, entonces, que tengan una bonita tarde y no se olviden, los espero hasta las 8 y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciada. Gracias.